Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias, Amén, Señor. Dios eterno, Sí, Señor. por tu amor, Señor amado, por tu Amén, gracia, Señor. Padre, Gracias, Señor. por tu palabra preciosa, Señor, por medio de la cual nos instruyes cada día, oh Señor. Bendito Sí, Dios, Señor. permítenos Gracias, Señor. tener la sabiduría, Padre, Sí, Señor. para entender tu palabra, Señor, Así es, Señor. Gracias, para que Padre seamos Santo. edificados cada Sí, día Señor. a través de ella, oh Gracias, Señor amado. Amén, Dios de Señor. los cielos, Sí, Señor. necesitamos, Padre Santo, que tu palabra, Señor amado, tenga efectos en nuestras vidas, Padre, para ser transformados, para ser conformados según la imagen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo te rogamos que en esta noche, Señor, nos guíes en el estudio de tu palabra que vamos a iniciar ahora. Señor, no queremos conocimiento humano, no queremos vana sabiduría, Señor. No queremos, oh Dios de los cielos, expresiones de hombres, Padre. Queremos que tu palabra sea revelada a nuestros corazones, oh Señor. En el nombre de Jesucristo, háblanos en esta noche una vez más para la gloria de tu nombre, oh Señor. Toma tú el control de nuestras vidas y glorifícate, Padre, en medio de nosotros. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gálatas capítulo 4. Dice así la palabra del Señor. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está sujeto bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ayer habíamos visto en el versículo 24 del capítulo 3 de Gálatas, nos decía Pablo que la ley era el ayo que nos conducía a Cristo. Y aquí está retomando una vez en el capítulo 4 la misma idea. Dice que asimismo nosotros, cuando somos niños, o cuando alguien es niño y hereda un imperio o algún bien material importante, necesita de alguien que lo guíe, de alguien que sea su representante, en este caso que sea su tutor. Y el niño, mientras esté bajo el tutelaje de alguien, no hay ninguna diferencia entre él y un esclavo, siendo que él es el dueño de todas las cosas. Imaginemos un imperio importante o un reino importante. Tiene como único heredero a un niño. Muere el rey y el que hereda el trono es un niño menor de edad. Aquel niño menor de edad, como sucedió en el Antiguo Testamento, en la época de los reyes en Israel, en el reino del sur, el reino de Judá, sucedió con cierta frecuencia. En ese caso, los reyes empezaban a ejercer el control, el dominio de aquel imperio. Nosotros en estos momentos, si pensamos que ocurre algo parecido en nuestra época, si alguien hereda el trono siendo menor de edad, él va a necesitar un regente, va a necesitar a alguien que lo represente, va a necesitar a alguien que le haga de tutor, una especie de nodriza, hasta que aquel niño tenga la capacidad intelectual, mental y también legal para tomar las decisiones por su propia cuenta. Mientras el niño, a pesar de que ha heredado un reino, no tiene poder, no tiene autoridad y viene a ser similar a un esclavo. Pero cuando termina ese proceso en el cual él se somete a un tutelaje, entonces él ahora sí toma el control de los bienes heredados. Asimismo nosotros, cuando estábamos en la ley, o más bien aplicado esto al pueblo de Israel, cuando estaban bajo la ley, estaban asimismo bajo el tutelaje de la ley.
hasta que una vez cumplidos los tiempos en los cuales Dios dispuso que su Hijo apareciera en la escena del mundo, entonces una vez habiendo llevado su cuerpo al sacrificio en la cruz del Calvario, en ese momento ya el tutelaje impuesto por Dios para su pueblo deja de tener vigencia, porque ahora empezó a regir un nuevo estatuto, un nuevo régimen, en el cual todos hemos sido llamados a ser libres. Porque ya nosotros no tenemos que acudir ante el sacerdote con nuestra ofrenda para que el sacerdote haga el sacrificio y a la vez la ofrezca en el altar, sino que ahora nosotros mismos tenemos acceso directo al Padre, porque somos sumos sacerdotes, pueblo santo adquirido por Dios para buenas obras. Cuando el Señor Jesucristo murió, cuentan los evangelios que hubo un terremoto. Entre las cosas más notables, hubo un terremoto, hubo una oscuridad importante en el día, pero algo trascendente pasó en el templo, que el velo se rompió de arriba abajo. Esa es la señal de que ahora nosotros ya no necesitamos el tutelaje de la ley, sino que ahora nosotros mismos podemos acudir directamente al Padre por el sacrificio de Jesucristo nuestro Señor. Ya no necesitamos el tutelaje de los sumos sacerdotes que se heredaban de acuerdo con la ley de Levítico. Cada uno de ellos iba tomando la posta cuando el sacerdote moría o dejaba de ofrecer sacrificios en el templo. Entonces, una vez pasado todo este proceso, una vez pasada toda esta etapa, a la cual Pablo la lleva a una analogía maravillosa, que es colocándola como una especie de tutor para el pueblo de Dios. Venido entonces el cumplimiento del tiempo, ya no estamos bajo ese tutelaje, sino que ahora vivimos de acuerdo a la gracia de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Verso 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿A quiénes? A los hebreos, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El libro de Juan, capítulo 1, dice que el Señor Jesucristo vino a los suyos, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que lo recibieron les dio derecho, les dio potestad a ser llamados hijos de Dios, a ser hechos hijos de Dios. Entonces, es en Cristo es que somos hijos de Dios, amados por el Padre, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La ley no nos convierte en hijos de Dios. La ley es simplemente, como estamos viendo, nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro cuidador, nuestra nodriza, como se haga más sencillo de entender, hasta que alcanzado la mayoría de edad, en este caso hasta que alcanzado el tiempo del cumplimiento de la promesa del Hijo de Dios, entonces en ese momento dejamos el tutelaje y empezamos a vivir en la libertad de los hijos de Dios, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu del Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Como somos hijos, ya habiendo sido constituidos por Dios hijos, herederos del trono de la gracia, ahora el Padre no solamente es que nos ha justificado, nos ha santificado, nos ha perdonado, nos ha hecho miembros de su reino, nos ha regenerado, sino que también nos envía del Espíritu Santo, nos envía del Espíritu de su Hijo, del Espíritu del Hijo, el cual en nuestros corazones clama, Abba, Padre. Entonces es el Espíritu de Cristo el que nos conduce a la oración, a la sumisión al Padre, a clamar ante Él, a sentir ese amor reverente, ese temor de Dios en nuestros corazones, es traído por el Espíritu del Hijo. Verso 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, una vez que dejamos de lado o damos por cumplido el proceso de la ley, el proceso de nuestro tutelaje, ya no somos más esclavos, sino que ahora somos hijos. Y como somos hijos, también ahora somos herederos del reino de los cielos, pero por medio de Jesucristo, no por nuestros méritos, no por nuestra fuerza, nuestras capacidades, sino
por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que es Él el que pagó en la cruz por nuestros pecados y por lo tanto también el que se presenta delante del Padre y nos lleva a nosotros a Él como nuestro tutor, como nuestro ejemplo, como nuestro Señor y Salvador. Vamos a Romanos 8, por favor. Bueno, papá. Versos 13 al 16, Dayana, por favor. Romanos 8. 8, 13 al 16. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. El Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces nosotros no tenemos que andar por allí afligidos preguntándonos, ¿seré salvo o no seré salvo? No. El mismo Espíritu que Dios puso en nuestros corazones testifica en favor nuestro de que somos hijos. Muchas veces el enemigo nos engaña. El enemigo trae a nuestra mente, a nuestros corazones, pensamientos que nos alejan de la paz y de la tranquilidad que deberíamos tener, de la libertad que deberíamos tener como hijos de Dios. Mas la Escritura dice que el mismo Espíritu que Dios ha hecho morar en nuestros corazones da testimonio por nosotros delante del Padre y nos testifica a nosotros mismos. El verso 15, la palabra Abba Padre es algo así como muy íntimo, papito. Es una expresión de cariño, una expresión de amor profundo, pero a la vez de comunión. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Fuimos adoptados por Dios en Cristo Jesús. No éramos pueblo, recuerden, no éramos pueblo, no éramos hijos, sino que Él, según dice el mismo libro de Romanos, contra naturaleza cortó una rama del olivo silvestre y la injertó en el olivo, en el buen olivo, en el olivo natural. Esa es la adopción de la que habla aquí. Fuimos adoptados, fuimos traídos por Dios en forma de adopción, porque no éramos hijos. Y entonces, ahora somos hijos, sin ninguna diferencia con aquellos que se hicieron llamar hijos desde siempre. Porque no hay diferencia, porque no hay acepción de personas delante del Padre. Ayer habíamos visto que no hay hombre y mujer, que todos somos uno en Cristo Jesús nuestro Señor. Verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios? Analicemos esa pregunta. Verso 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. De la carne, lo único que podemos sacar como resultado es corrupción. Y la corrupción, el pecado, conduce a la muerte. Mas del Espíritu de Dios podemos sacar vida eterna, morando con el Padre en los cielos para siempre. Esto es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Si hacemos morir las obras de la carne mediante el Espíritu Santo, entonces viviremos. Porque daremos testimonio de que Dios es veraz y de que es Él el que está obrando en nuestros corazones. Volvemos a Gálatas, por favor. Verso 8. Tú misma, Dayana, por favor. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Hasta ahí no hay, hasta ahí no. Entonces, ciertamente dice, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, a los que por naturaleza no son dioses.
errados, nosotros, en este caso nosotros, sí, el pueblo de Israel también en gran medida, porque cayeron muchas veces en la idolatría, al punto de que incluso a la casa de Dios, en la cual Dios había prometido que allí haría morar su nombre, que ese sería su lugar a través del cual se manifestaría a su pueblo, introdujeron en la casa de Dios ídolos, demonios de otros pueblos que de los cuales Dios le había dicho que a los cuales no se inclinaran, pero mayormente a nosotros, porque el pueblo gentil era que mayormente vivía en la idolatría, porque no teníamos conocimiento de las cosas de Dios. No se nos había sido entregado a nosotros este conocimiento, sino que hasta el tiempo en que, una vez que vino Cristo, es que salió el mismo Señor Jesucristo a través de sus discípulos, a través de sus apóstoles, Él mismo dando testimonio y obrando en ellos para que el Evangelio, o para que por medio del Evangelio el conocimiento de Dios, de aquel Dios eterno al cual habían servido en cierta medida los hebreos, llegase a nosotros. Ese Dios que había prometido que se acercaría a los gentiles, que se acercaría al hombre, tiene el cumplimiento de sus promesas en nuestro Señor Jesucristo. Verso 9, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Él, ciertamente nosotros hemos sido conocidos por Dios, porque fue Él quien vino a nosotros. Nosotros no buscamos a Dios, Él vino en nuestra búsqueda, Él vino a nuestro encuentro. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿O a los cuales os queréis volver a esclavizar? Es incongruente, es incompatible la vida de un cristiano sometido a las leyes o a los rudimentos de la ley. Es incompatible. Jesucristo no tiene cabida en aquellos que quieren llevar el cumplimiento de las cosas que se habían establecido como ley. Entonces, cuando nosotros empezamos, o cuando nosotros decidimos, como lo que había ocurrido en Galacia, llevar estas cosas al cumplimiento en sus cuerpos, habiendo sido ellos gentiles, entonces están volviéndose a la esclavitud, a los viejos rudimentos del mundo, viejos, débiles y pobres rudimentos del mundo. Verso 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. A eso me refería yo cuando decía la ley. A eso me refiero ahora mismo. Cuando hablo de la ley, no estoy hablando de los 10 mandamientos entregados a Moisés. Aquellos 10 mandamientos tienen vigencia y van a tener vigencia siempre. Pero lo que estaban implementando los hermanos, y lo que aún en este tiempo busca que la iglesia implemente o tenga o los lleve al cumplimiento en sus vidas, son estas cosas: la circuncisión, los días de reposo, la celebración de los inicios del mes, los tiempos y los años. Cuestiones relacionadas con la comida, con la bebida, cuestiones relacionadas con el culto. Verso 11 dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo estaba dudando ahora, después de toda esta exhortación que le hacen a estos hermanos en Galacia. Él estaba dudando, dice: tengo el temor de que todo lo que les he dicho ha sido en vano, porque han caído en una situación tan crítica, tan dramática, que los ha alejado de Cristo. Y es por eso que el verso 12 ya cambia en cierta medida el tono. Es un ruego: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Ellos no ofendieron a Pablo, ellos ofendieron a Cristo. Ellos se alejaron de la verdad de Dios por seguir las doctrinas y los rudimentos de los hombres, por querer establecer, por querer implementar en sus vidas algo que Cristo ya había dado por cumplido. Entonces, vamos ahora, por favor, al libro de Colosenses, capítulo 2.
Leo, dice, desde el 8 al 23, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ellos habían caído en esto. Los de Galacia habían caído en esto. Habían sido engañados por medio de filosofías y de huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres. Lo que los judaizantes de ascendencia hebrea, lo que a ellos habían llevado, el mensaje que ellos habían llevado a Galacia, era eso: tradiciones de hombres, según los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo les había presentado a Cristo. Dice, en medio de los cuales Cristo había sido presentado como crucificado y como resucitado. Verso 9: porque en Él, ¿en quién? En Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad o de Dios. Verso 10: y vosotros estáis completos en Él. Nosotros no necesitamos ninguna otra cosa, ninguna cosa externa, ninguna cosa anexa a Cristo. Cristo y su sacrificio, como vimos ayer, Él en un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Pablo, en otras palabras, en otro contexto, está diciendo que estamos completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados. ¿Con qué circuncisión? Con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él, vuelve a insistir, con Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Todas estas cosas nosotros las hemos recibido como beneficio, como una herencia inmarcesible, como una herencia incorruptible, incontaminable de parte de Cristo, por un solo sacrificio, como dice Hebreos 10:14. Por un solo sacrificio Él nos hizo perfecto, y en esa perfección incluye todas estas cosas. Verso 13: y a vosotros, es decir, a nosotros, estando muertos en pecados, eso estábamos nosotros, y en la incircuncisión de nuestra carne, el texto dice, de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, incircuncisos, alejados de la ciudadanía de Dios, apartados de Dios, reos de muerte, dignos de condenación, sin esperanza alguna, sin la promesa de Dios. Mas Cristo Jesús nos resucitó, nos dio vida, nos perdonó y nos dio la circuncisión que es del corazón. Verso 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál es esa acta de los decretos? La ley era contraria a nosotros. Y más, sin embargo, estos hermanos están implementando, están llevando a cabo en sus vidas, habiendo recibido a Cristo, habiendo recibido el mensaje de salvación de Jesucristo. En medio de ellos, Cristo fue presentado como crucificado, habiendo ellos recibido el espíritu de adopción. Ahora están retomando los rudimentos de la carne, están buscando someterse nuevamente a los rudimentos de la ley, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, clavó en ella, en la cruz, el acta de los decretos que nos era contraria. Verso 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor Jesucristo venció al reino de las tinieblas. Cualquiera puede decir, e incluso Francisco dice que lo de Cristo fue una derrota. No fue una derrota. Cristo venció al reino de las tinieblas en la cruz. Era necesario que así sea. Era necesario que el justo muriera por los pecadores, para que así Cristo venza sobre el reino de las tinieblas. Y una vez muerto Cristo en la cruz, le quitó al enemigo el poder sobre la muerte. Le arrebató las llaves de la muerte, para que ya no reine más la muerte, como había sucedido desde Adán hasta los tiempos del Señor Jesucristo. Todos murieron, por cuanto todos pecaron. Mas sin embargo, ahora hay un pueblo
que ha recibido promesa y que ha sido llevado delante del Padre como santo, como justificado. Todo esto va a tener su cumplimiento cuando venga el día grande de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él nos levante y nos lleve consigo a la presencia del Padre. Verso 16. Por tanto, nadie juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de reposos, en cuanto a días de fiestas, lunas nuevas o días de reposo. Nadie juzgue a la iglesia de todas estas cosas, porque hemos sido liberados por Cristo de todas estas prácticas, de todos estos rudimentos que tienen por propósito anunciar el Evangelio de Jesucristo, que tienen como propósito anunciar a Cristo. Estas cosas eran imágenes de las cosas que iban a venir, que ya vinieron con Cristo Jesús. Por lo tanto, nadie nos juzgue a ninguno de nosotros por estas cosas, porque ya Cristo terminó con ellas. Verso 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Verso 19. Y no haciéndose, o sea, no tomándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen en el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Todas estas cosas tienen su reputación, tienen cierto grado de sabiduría, de conocimiento en relación al culto, pero no pueden hacer nada en contra de los apetitos de la carne. Mas el Espíritu de Dios, que Él ha hecho morar en nuestros corazones, eso sí puede combatir los apetitos de la carne, porque ahora en Cristo Jesús somos conducidos por el Espíritu Santo, y el mismo Espíritu de Cristo nos anima y nos alienta y testifica en nuestro favor que somos hijos, porque hemos sido hechos herederos del Padre en Cristo Jesús, coherederos con Cristo para vida eterna. Ninguna de estas cosas que hemos leído nos conducen a Cristo, al contrario, nos alejan de Él. Porque aquel que se somete a vivir bajo los rudimentos de la carne ha caído de la gracia y se ha ofrecido voluntariamente a vivir en esclavitud. Volvemos a Gálatas, por favor. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad en el cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubieseis podido, os hubiese sacado vuestros propios ojos para dármelos. Estos 3 versículos son los que hacen creer que aquel aguijón que tenía Pablo era una enfermedad en sus ojos, era un problema en sus ojos. Mas sin embargo, por allí hay muchos que dicen cualquier otra cosa, el aguijón, pero esto deja en claro que Pablo tenía un problema en los ojos, porque él mismo está haciendo una referencia de estas cosas. Dice que él, personalmente, él dice, les llevé el Evangelio y fue por esta causa. Eso fue lo que hizo que él llegara a los de Galacia. Y los de Galacia recibieron con tanta ansia, con tanto deseo, el mensaje de Dios a través de Pablo, que incluso dice que lo recibieron como un ángel, como que fuese Cristo mismo el que les estaba hablando. Y no solo eso, sino que si ellos hubiesen podido, se hubiesen sacado sus propios ojos para
brindarle a Pablo algún tipo de obsequio por lo que él había hecho por ellos. Mas sin embargo, ahora encontramos a Pablo exhortándolos tan duramente porque a pesar de que recibieron el mensaje de Cristo crucificado y resucitado, ahora se habían alejado de él y estaban viviendo por los rudimentos de la carne. Verso 16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Ocurre con mucha frecuencia. Aquellos que osan decir la verdad se hacen de muchos enemigos porque a la gente le incomoda, a la gente no le gusta que le digan la verdad. Principalmente de estas cosas, de aspectos espirituales. Es más fácil, es más sencillo que alguien vaya y te diga estás bien, no, si somos libres, hemos sido llamados a libertad, no, que si eso es legalismo, no te preocupes de estas cosas. No, la verdad de Dios no tiene colores. La verdad de Dios no tiene colores. Las cosas son como están escritas y se deben de decir como están escritas. Si hay que exhortar a alguien, se lo debe exhortar con la palabra de Dios, para que así esa persona reciba la luz. Y si Dios permite que reciba la luz, por aquella luz posiblemente o muy probablemente va a ser corregida su forma de andar, su conducta va a ser distinta. No importa si se enoja, no importa si le causa algún tipo de tristeza, porque es muy probable que esa tristeza lo conduzca al arrepentimiento. Y si se arrepiente, pues bien, habremos ganado una alma. Verso 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. ¿Qué es lo que dice esto? Aquellos que estaban judaizando a la iglesia de Galacia tenían celos por los hermanos de Galacia, pero no porque querían servirlos, sino que para apartar de aquellos que estaban llevando la verdad y para que aquellos hermanos de Galacia manifestasen celo por aquellos que estaban judaizando a la iglesia. Es decir, lo que esta gente buscaba era su propio beneficio. Su propio beneficio. Porque el que predica a Cristo no busca beneficio para sí. Porque Cristo no es el mensaje que todo el mundo anda buscando. El mensaje de Cristo incomoda a mucha gente. Entonces, si yo quiero predicar a Cristo, tengo que dar por cierto, tengo que saber por cierto de que muchos se van a incomodar. Porque el mensaje de Cristo no haya cabida en las personas. Porque están acostumbradas a vivir a su manera. Mas Cristo dice, arrepentíos y convertíos. Verso 18. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Vuelve a hablarles ahora ya con más cariño. Parece que Pablo ya va bajando un poquito el tono. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar el tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. La situación era realmente complicada. Y Pablo, mejor que nadie en la tierra, sabía que eso era así, porque él era el que les había dado el mensaje y sabía cómo lo habían recibido y sabía el gozo que tenía esta iglesia cuando se hablaba de Cristo y de la forma como se había manifestado el Espíritu Santo de Dios en medio de ellos y de la obra maravillosa que Dios había hecho. Es por eso que dice, vuelvo a tener dolores de parto por ustedes, porque Cristo no se ha formado aún, porque todo lo que vivieron parece ser que ha sido en vano. Aún están necesitados de leche, cuando deberían estar ingiriendo alimento sólido, mas sin embargo aún están necesitados de leche, porque estas cosas son básicas, son muy elementales, las cosas que Pablo le está diciendo. Quisiera estar con vosotros, dice, ahora mismo, y cambiar el tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo se había quedado casi sin palabras de las cosas por las cosas que estaban sucediendo. Y está sufriendo nuevamente el dolor que significa volver a llevar el mensaje a alguien que ya lo había recibido y a quienes se les había presentado el Evangelio como Cristo crucificado. ¿Te voy a hacer una pregunta?
Dime. Dice hasta que sea Cristo formado en vosotros, eso quiere decir hasta que la iglesia en sí conozca a Cristo y lo tenga en su doctrina. Hasta que cada persona haya alcanzado la madurez espiritual. Lo que dice Filipenses 1:6, dice que aquel que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces es un crecimiento paulatino que Dios va dando a través de su palabra. Entonces Cristo se está formando en mí. Cuando empiezo soy más Aníbal que cristiano, pero va pasando el tiempo y las cosas se van revirtiendo y voy siendo cada vez menos Aníbal y más de Cristo. A eso se refiere. Lo mismo que dijo Juan, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Eso aplícalo a tu vida. Es necesario que el hombre interior, que el yo humano cada vez se haga más pequeñito para que Cristo sea cada vez más grande y se manifieste a través de mis acciones. Vamos por favor a Romanos 10. Del 1 al 10, Dayana, por favor. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: el hombre que haga esas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, lo que nos indica esto es que es en Cristo Jesús que tenemos salvación. Los hermanos o los judíos, los hebreos, tienen celo por Dios. Tienen celo por Dios. Siempre han tenido celo por Dios. Lamentablemente, no bajo el conocimiento pleno de las Escrituras, sino bajo los rudimentos de los hombres, porque han sido enseñados, según lo que dice Isaías, bajo mandamientos de hombres, y han dejado de lado la palabra de Dios. Entonces su corazón se ha alejado de Dios. A pesar que ellos tienen celo por las cosas de Dios, su corazón no está con Dios. Entonces cometieron el error fundamental de rechazar a Cristo, de no entender los tiempos que se estaban viviendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Que el celo que ellos tienen, según su propia creencia, según su propio cuerpo doctrinal, los aleja de Dios. Y eso mismo era lo que estaban pretendiendo con los hermanos de Galacia. Y el verso 9 y 10 nos dan como resultado de la fe. Dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Es esa la forma en que podemos ser salvos, no por el cumplimiento ni la observancia de las lunas nuevas, los días de reposo, las fiestas solemnes y todo este tipo de cosas que se celebraban en el Antiguo Testamento y que aún siguen celebrando el pueblo hebreo. No por llevar en mi cuerpo la marca de la circuncisión. Esas cosas no me acercan a Cristo, me alejan de Dios. Porque lo que Dios está buscando en la actualidad es gente que se acerque a Él y que de corazón sincero le sirva. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nosotros debemos creer en Jesucristo. Ahora, esto se ha malinterpretado y vamos por el mundo anunciando el Evangelio, diciendo que alguien que diga yo creo en Cristo y que hace una oración llega a ser salvo. No, la salvación no es eso. Es el profundo convencimiento de que necesito un Salvador y que debo acercarme a Él y que solamente en Él tengo la
la solución a todos mis problemas. En Cristo Jesús tengo la solución, porque estoy en esclavitud, perdido, condenado a muerte, mas Cristo Jesús me rescata de aquella situación dramática a la cual me ha llevado mi pecado. Y por su sangre me da la salvación y la vida eterna. Esa es la solución de mis problemas. Las otras cosas que pasamos como hombres aquí en la tierra que vivimos, las pasa todo el mundo. Todo el mundo tiene hambre, todo el mundo tiene sed, todo el mundo pasa frío, todo el mundo pasa por necesidades. Y como cristianos, mayormente, porque muchas veces somos perseguidos, porque el mensaje del Evangelio no haya cabida en los corazones de los hombres, y somos señalados y somos tildados por aquellos que son desobedientes. Y somos cuestionados porque hay muchos en el mundo que andan de una manera deshonesta y creen que todos somos iguales. Mas sin embargo, Cristo es el que murió y asimismo es el que resucitó y quien nos da perdón de nuestros pecados y nos da vida eterna. Volvemos a Gálatas, por favor. Verso 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Qué es lo que dice aquí? En palabras más sencillas, Abraham tuvo 2 hijos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Aunque nosotros sabemos por las escrituras que tuvo más hijos, pero se está considerando a los 2 que nacieron en aquella época. Se está haciendo mención a los 2, a Ismael y a Isaac. Agar dice, es una analogía, es una alegoría, no es algo literal, es una alegoría. Dice que Agar representa la esclavitud, el pacto que se firmó en el monte Sinaí. Y todos los que son descendientes de ese pacto son los que han vivido en la ley, los que han vivido bajo la ley. Entonces, como Agar representa el pacto del monte Sinaí, ahora se extrapola a lo que es Jerusalén. Y todos sus residentes, todos sus descendientes que no han llegado a Cristo son aquellos que son representados por Agar. Es decir, los que son hijos en la carne, no los que son hijos en la promesa. Los que han sido engendrados en la carne. Más, dice el verso 26, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Qué es lo que está diciendo? Que los creyentes que son hijos de la promesa, todos nosotros hijos de la promesa, y en aquel entonces los de Galacia eran hijos de Sara en la promesa, representados por Isaac en el nacimiento de Sara, eran perseguidos los que eran hijos de la carne, así mismo como Isaac era perseguido y era acosado por Ismael. Asimismo ahora los creyentes somos acosados y somos perseguidos por aquellos que son los que son hijos de la carne. Verso 30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. En Isaac se te será llamada descendencia, no en Ismael. Los que ahora viven en la carne, los que ahora viven bajo el régimen de la ley, son descendientes de Abraham, pero en Ismael, representados por ellos, son hijos de Agar, de la esclava,
son hijos de aquel pacto que se firmó en el monte Sinaí. Más los que hemos recibido a Cristo, más que recibido a Cristo, los que nos hemos acercado a Cristo, somos hijos de Sara, de la promesa, descendientes de Isaac, por fe, porque es a quien se le dijo, o es de quien se dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Ahora, este verso o este pasaje se ha malinterpretado, se ha tergiversado y se ha hecho creer que hay una Jerusalén, que hay un Dios Madre y todo ese tipo de cosas. No, no tiene que ver con eso. Está haciendo una analogía, está haciendo una alegoría entre las dos mujeres. Sara, que es la madre de todos los creyentes, porque son hijos de la fe, y Agar, que son los hijos de la esclava, que es la esclava, y que todos sus hijos en Ismael son representantes de de aquel régimen de la ley que viven en la carne. Vamos por favor a Génesis 21 y con eso terminamos. Génesis 21 del 8 al 13. Lee, Dayana, por favor. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere, Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada, descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es su descendiente. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? Cuando Abraham recibió la promesa de que de sus lomos nacería una gran nación, Sara, dudando de aquella promesa, pensó en su corazón que ella no tendría hijos porque ciertamente era estéril y ya era avanzada de edad. Entonces, ¿qué le dijo a Abraham? Le dijo que se llegara a su esclava y que por medio de ella Sara tendría un hijo. Y como resultado de esto nace Ismael. Entonces, Ismael había crecido ya cuando Isaac nació, tenía aproximadamente 14 años. Acosaba a Isaac, Ismael, y es cuando Sara toma la decisión de decir a su marido que lo sacara de la casa porque no iba a compartir la heredad, que no iba a heredar juntos. A Abraham le pareció algo horrendo, que ciertamente es una cosa difícil de hacer, pero a causa de la voz de Dios, él obedeció e hizo como Sara le había dicho, y sacó a Ismael de la casa, para que sea solamente en Isaac el que se consideraran todas las promesas entregadas por Dios, porque ciertamente en Isaac, solamente en él, se le había dicho que o se le había entregado la promesa a Abraham. Es a esto que hace referencia Pablo en Gálatas. Y de allí, como Dios le prometió, nacieron dos grandes naciones. De Isaac desciende todo el pueblo de Israel, y de Ismael los árabes y muchos de estos pueblos descienden de él. Asimismo, él tuvo 12 hijos y cada uno de ellos era un pueblo importante, una nación importante. Pero lo que estamos viendo aquí es que los descendientes de Ismael son los que viven en la actualidad bajo los rudimentos de la carne, bajo los preceptos de la ley, de que no toques, no tomes, no pruebes. Aquellos que están observando en la actualidad los días de reposo, las fiestas de los meses y todas estas cosas, más la descendencia de Isaac, somos aquellos que por fe nos hemos acercado al Hijo de Dios, reconociendo como el único y suficiente Señor y Salvador, aquel que pagó por nuestras culpas, por nuestros pecados, y que así como pagó Él llevando a la cruz nuestros pecados, es suficiente y todopoderoso para presentarnos sin mancha delante del Padre. Versículo 21, capítulo 4 de Gálatas, dice: decidme los que queréis estar bajo la ley,
¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. Son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos de esclavitud. Esta es Agar. ¿Cuál es el pacto del monte Sinaí? El pacto del monte Sinaí es el pacto de Moisés. Lo firmó allí, los 10 mandamientos y toda la ley, todas las cosas anexas de las cuales hemos venido hablando. Ese es el pacto del monte Sinaí. Ese pacto, dice Pablo, da hijos de esclavitud. ¿Cuáles son los esclavos? ¿Cuáles son los esclavos? Aquellos que están sometidos bajo ese rudimento de la ley en la actualidad. Los que dicen no pruebes, no comas, no toques, observan los días de reposo y todo este tipo de cosas. Esos son los hijos de la esclava. A ellos representa Agar. Agar representa a ellos, a los que aún están sin Cristo. Los que viven aún en la esclavitud, en los rudimentos de este mundo. Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Aquí está confirmando la misma palabra de Dios en el verso 25. Pues es esta, junto con sus hijos, ¿cuáles? Los esclavos, los hijos de Jerusalén actual, está en esclavitud. Es decir, Agar, junto con todos sus hijos, la Jerusalén actual, están en esclavitud aún, porque no han llegado a Cristo, porque no están viviendo por gracia, sino que están viviendo bajo los rudimentos de la ley, de la carne, estableciendo el cumplimiento de cosas que han perecido, porque Cristo las cumplió ya en su carne. Recuerden lo que decíamos ayer en Hebreos, que Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Por lo tanto, el pacto antiguo fue dado por obsoleto, ya no tiene vigencia. Mas todos aquellos que están viviendo bajo ese pacto antiguo, están viviendo aún en esclavitud. Verso 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Quién es esta? Sara. Ella es la madre de los que hemos llegado a Cristo por fe. A ella se refiere como la Jerusalén de arriba, porque es la espiritual, la que desciende del cielo. No tiene que ver con que haya un Dios madre, no. Tiene que ver con que Dios está haciendo una analogía de las cosas que sucedieron en el Génesis en torno a Abraham, Agar y Sara. Porque Sara es la madre de todos los que son descendientes según la promesa, los que nos hemos acercado a Cristo por fe, para vivir en obediencia a Dios por medio de la fe en Jesucristo, el cual también es simiente de Abraham, porque a Abraham se le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Es por eso que dice el verso 27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril. ¿Quién era estéril? Sara era estéril. Tú que no das a luz, regocíjate tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Por qué dice esto? Porque Sara, habiendo tenido un solo hijo, ahora tiene una enorme descendencia. ¿Cuáles? Los que son hijos de la fe, los que son obedientes al Padre en el pacto nuevo de Cristo Jesús nuestro Señor. Esos son los hijos de Sara. A eso se refiere. Regocíjate, tú que no tuviste dolor de parto, ahora eres madre de multitudes. A Sara se le dijo, Dios le cambió el nombre. Ya no será más tu nombre Sara, sino Sarai. ¿Por qué? Porque serás madre de multitudes. Verso 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Todos los que hemos creído, así como Isaac fue dicho, en Isaac te será llamada descendencia, una promesa hecha a Abraham, asimismo nosotros, como él, somos hijos de la promesa, porque se le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En esa promesa, nosotros somos hijos de Abraham, en la simiente de Abraham, la cual es Cristo. Cristo es la simiente de Abraham, no otro. No se dijo en tus simientes, no, en la simiente, hablando de uno, Jesucristo nuestro Señor. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Qué era lo que sucedía? Ismael era un niño ya mayor, a lo menos en 14 años, 13, 14 años, que Isaac lo acosaba,
lo acosaba, lo molestaba, lo perseguía. Y eso fue lo que llevó a Sara a pedirle a Abraham que lo echara de la casa. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. No heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. El Ismael no heredó los bienes, no heredó la promesa de Isaac, por cuanto la esclava no podía heredar junto, o el hijo de la esclava no podía heredar junto con la hija, con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la Sara. Por lo tanto, no somos hijos de Agar, sino hijos de Sara. Ella es nuestra madre espiritual. A eso se refiere. La Jerusalén que desciende del cielo. No está hablando de una ciudad, no, está hablando de Sara como una alegoría para introducirnos, para enseñarnos todas estas cosas. Mas, sin embargo, han tergiversado la Escritura y se han inventado un Dios madre. No existe. Eso es una burda malinterpretación de las Escrituras, porque no tiene sustento bíblico. No hay ningún sustento bíblico para aquella afirmación. Toman un versículo mal interpretado, distorsionado, y en base a eso se hacen una doctrina. Lamentablemente está engañando a muchos. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de tener claras estas cosas, para que podamos confrontarlas, para que podamos nosotros ser portadores de luz. Porque hay mucha gente que está siendo engañada por esta falsa doctrina.